Ay, querida, por Dios, hoy es el día de la solidaridad, Sor Gaby. Matu va a tener todo cuando se vaya. Bueno, comenzamos si quieren. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, profe. Sí. Bueno, Buenas tardes, profe. van a ver que en el archivo, en los archivos en la clase 3 está el parcial. Hay un parcial. Está el segundo parcial, que va a ser con el documento de Paulo Freire, con el de Alicia de Alba y con el de Alterman y Coria, que fue el último que vimos, que fue los dos que vimos en la clase pasada, pero hoy los vamos a retomar un poquito. Así que ese parcial lo van a hacer domiciliario. Quiere decir que ustedes lo van a hacer con tiempo en su casa, de a dos, vieron que dice que es de a dos, con la modalidad de pares. Si es que quedan impares, bueno, puede ser alguno que quede de a tres, pero no varios de a tres. O sea, si quedan impares, tiene que ser uno de a tres. Una pregunta, profe. Sí. ¿Se puede hacer individual? Se puede, sí. Es hasta dos. Vieron que puse yo hasta dos, quiere decir que se puede hacer individual tranquilamente si ustedes lo desean. Ese documento tiene un breve marco teórico al principio. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que tratar de sintetizar, no resumir, sintetizar los tres autores que tenemos ahí, que son tres nada más. El libro de Paulo Freire es muy largo, pero es muy repetitivo también. Entonces, ustedes sobre la base de lo que estuvimos charlando, y también tienen un Power, se ayudan para hacer el marco teórico. Más Alterman, que ahora se los voy a explicar, y
también tienen que mirar Alicia de Alba. No sé si habrán podido ver el documento de Alicia de Alba, ¿pudieron leerlo? Yo sí lo pude leer, pero solamente una sola lectura. Me falta profundizar más. Bueno, ¿y te pareció fácil? ¿Lo pudiste leer bien? Sí, sí, lo pude leer bien. Bueno, de todos modos vamos a retomar un poquito el planteo de ella hoy. Tienen el Power para ayudarse igualmente para la lectura. Yo lo que no les voy a hacer de Alterman porque es muy fácil el texto y es como una guía para hacer el trabajo que tienen para hacer. Entonces no les voy a ahondar en el trabajo de Alterman porque además vuelve a reiterar en la primera parte lo que dice Alba. Así que yo voy a retomar un poco algunos conceptos y después vamos a profundizar un poquito sobre el documento de Alterman. En lo que vimos la clase pasada es que, y ustedes habrán visto en el documento de Alba, que ella está hablando de que el currículum es un proyecto político. ¿Y qué quiere decir un proyecto político? Quiere decir que es una propuesta político-educativa que tiene que ver con una necesidad de un país de transmitir determinados conocimientos, pero a su vez determinadas formas de socialización, y que en esa elaboración de esa propuesta hipotética, de ese currículum, intervienen varios actores. Y esos actores que intervienen no sin tener luchas internas adentro, porque como es un proyecto político que de alguna manera traduce lo que un país o un grupo de personas quiere para la escolaridad de determinados alumnos, en este caso la escolaridad en el nivel inicial, como nosotros hablamos, no se elabora sin luchas internas porque intervienen muchos actores. Los actores que comúnmente intervienen son equipos técnicos, equipos que tienen que ver con algunos campos de conocimiento, las universidades nacionales, por supuesto, que tienen el peso también académico para intervenir en la elaboración de un currículum, el mismo Estado, porque el Estado plantea de alguna manera la política educativa que quiere que se siga y cuáles pueden ser los contenidos para esa transmisión, fundamentalmente en lo que respecta a qué tipo de ciudadano, qué tipo de sujeto se quiere formar. Bueno, y pueden intervenir otros actores más como la Iglesia, que también puede intervenir en la elaboración de un currículum, sectores empresariales que también intervienen en la elaboración de un currículum, y eso, dice ella, se hace con, digamos, algunas luchas entre esos campos que tienen que ver con el poder que cada uno tiene para imponer los contenidos socialmente válidos que quiere incorporar en ese currículum. Entonces, ese currículum va a traducir una propuesta, una política educativa para un grupo de personas, para un sector, para una comunidad, en este caso para la Argentina, y si hiciéramos un poco más pequeño la currícula para una currícula provincial para los distintos niveles, para el nivel inicial, para el nivel primario, como tenemos acá, para el secundario y para el nivel superior. O sea, cada uno de los niveles va a tener su propio diseño curricular que traduce de alguna manera qué es lo que se va a enseñar, qué es lo que se quiere transmitir en el ámbito educativo. Nosotros en el caso del nivel inicial tenemos un currículum del nivel inicial. La verdad que para mi gusto, a mí me gusta mucho el currículum del nivel inicial, porque de alguna manera, que ahora lo vamos a charlar con el documento de Alterman, le da otro enfoque, otra mirada, no solamente desde lo político, que tiene que ver con la incorporación de todos dentro del sistema educativo, de todos y todas, que esto tiene una perspectiva de derecho, y además por la forma en que está pensado ese currículum, que está pensado por saberes, y eso es muy importante, porque cambia bastante a lo que veníamos de alguna manera en la década de los 90,
como una tendencia de plantear los currículum por contenidos conceptuales, muy clasificados, que no permitían de alguna manera llegar a esta idea del principio de globalización-articulación, que es uno de los pilares de la educación inicial. Así que particularmente me parece que está muy bien hecho. Bueno, habla Alicia de Alba de los procesos de determinación curricular, de cuáles son los sujetos que intervienen en el currículum, y ahí dice, los sujetos son de 3 tipos, porque unos son los que de alguna manera tienen la responsabilidad, un nivel más macro, que puede ser la universidad, el Estado, este nivel más macro que nosotros manejamos respecto de esos campos que de alguna manera están presionando para incorporar algunos contenidos o algunos saberes o algunas capacidades para poder transmitir en el sistema educativo. Después hay un nivel como más acotado, que es un nivel intermedio, donde es la elaboración del currículum, el diseño, que son aquellos equipos técnicos que están representados por todas las áreas, comúnmente están representados por el área de matemática, lengua, son equipos que son especialistas de cada una de las disciplinas, que se incorporan ahí en el currículum. Más didactas, ¿no? Gente que sabe de didáctica, sabe de pedagogía, entonces puede elaborar un currículum y poner algunas cuestiones relacionadas con la parte metodológica también, con la evaluación, con los propósitos, las fundamentaciones. Y el último nivel de sujetos que intervienen es el docente. Lamentablemente el docente no tiene mucha intervención en la propuesta curricular. Lamentablemente digo porque en los niveles más centrales donde se elabora el currículum hay poca intervención del docente, que es casualmente quien va a aplicar ese currículum. Entonces ahí hay otro elemento más que hay que analizar. El currículum es un diseño, por un lado, es una propuesta que se hace, una norma, y por otro está quien interpreta esa norma, que es la práctica de ese currículum, ¿sí? Entonces, por un lado está el diseño y por otro lado está la práctica, y casualmente a veces los que ponemos o llevamos adelante ese currículum no hemos intervenido en el diseño de ese currículum. Entonces, ahí se producen otras fracturas también, otros conflictos, ¿no? Donde hay un docente que tiene que aplicar una propuesta que no la ha hecho él directamente, que la tiene que de alguna manera llevar a la práctica, pero que no es responsable de la elaboración de ese currículo. Ahí se producen otros conflictos también. A veces, en estos conflictos, salen perdiendo algunas cosas, ¿no? Porque, a ver, ¿qué pasaría si la norma incorpora determinados contenidos y el docente después en el aula no los enseña? Bueno, eso puede pasar tranquilamente, ¿no? Que la norma diga una cosa y el docente en el aula haga otra cosa diferente. Yo les pongo un ejemplo. Ha costado mucho incorporar en los diseños curriculares la ESI, ¿no? La educación sexual integral. Y fundamentalmente la perspectiva de género, porque hablando de las luchas entre los campos y los sectores que están de alguna manera presionando para que se incorporen o no contenidos dentro del currículum, la Iglesia Católica no se olviden que también interviene ahí en esas luchas de esos campos, y particularmente la Iglesia no está de acuerdo con la incorporación dentro del currículum de la perspectiva de género en lo que respecta a la ESI. Finalmente, obviamente, al ser una escuela, al ser laica la educación, obviamente que gana la propuesta laica y la incorporación de la ESI se da en todos los diseños curriculares como norma, y además hay una ley, ¿no?, que nos dice que tenemos que enseñar educación sexual integral adentro de la escuela. Pero ¿qué pasa si un docente no acuerda con esto? ¿Sí? Un docente, supónganse un docente que sea católico, o un docente que sea evangélico, y no acuerde con esta perspectiva de género. Bueno, esto es los conflictos que se producen. ¿Por qué? Porque la propuesta puede llegar a decir que sí se incorpore eso en el diseño curricular, y de pronto en la práctica se omite totalmente. Bueno, eso es lo que nosotros lo llamamos en currículum
currículum nulo, ¿no? Cuando se anulan algunas cosas, algunos contenidos, algunos saberes en la práctica, pero que están presentes en la norma, pero que lamentablemente en la práctica no se están enseñando. Bueno, eso puede pasar. Profesora, Sí, perdón, y sí, puede pasar al revés también, ¿no es cierto? Que el profesor vea que es necesario enseñar ciertos contenidos que el currículum no prevé y que lo ve necesario para, no sé, un determinado, una escuela, por ejemplo, marginal, por decir algo, que necesita otro tipo de educación, por ejemplo, algo de salud, y no está incluido, supongamos, en el currículum. totalmente, totalmente. Puede existir una desviación, ¿no es cierto? ¿El docente Sí, puede hacer eso o...? sí, sí, totalmente. Puede suceder que se anule parte del currículum, como puede ser que como docentes dentro de la práctica cotidiana veamos que se tienen que incorporar algunos contenidos, y bueno, eso es totalmente viable, porque, a ver, dentro de lo que es, vieron que hay distintos niveles de concreción además. Por un lado está el Estado que lo elabora, por otro cuando ese currículum va a las instituciones educativas y cuando ese currículum finalmente es enseñado, ¿no? En esas instituciones. Chao, negro, nos vemos. Eso es lo que, esos son los niveles de concreción. Cuando, a ver, ingresa esa norma adentro de la escuela, los docentes la ven, la miran, la interpretan, la empiezan a discutir. Cuando uno la agarra, además a la norma, al diseño curricular y dice, mira lo que dice que tenemos que enseñar en biología, o lo que tenemos que enseñar en lengua, o en artística y tecnología, bueno, y de pronto uno dice, uy, pero no se incorporó este contenido que está bueno para mi grupo de alumnos, yo lo voy a enseñar. Bueno, eso tranquilamente se puede hacer. O sea, siempre uno puede interpretar la norma en la medida en que no saque contenidos que son importantes para la política educativa. A ver, nosotros estemos o no de acuerdo con la ESI, seamos o no católicos o evangélicos, tenemos que dar educación sexual integral. O sea, ese es un contenido que por ley tiene que enseñarse. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que a veces, esté o no de acuerdo con los contenidos que están planteados en el currículum, yo tengo que seguir cierta normativa. O sea, yo tengo la obligación como docente de llevar adelante una propuesta, que es una propuesta política, y que puedo sí hacer determinadas interpretaciones o hacer agregados, pero nunca sacar algo que está como política educativa. Por ejemplo, el tema de la ESI, ¿no? La verdad que la ESI es todo una controversia porque algunos docentes no acuerdan, por supuesto, porque tienen alguna adhesión más de tipo ideológica o política o, qué sé yo, de tipo dogmática, que no acuerdan. Pero esto no es discutible, ¿sí? La ESI tiene que enseñarse, y mucho más desde muy chiquititos, ¿no? Porque nosotros estamos en el nivel inicial, bueno, eso se tiene que sí o sí enseñar. Bueno, ven que el currículum es un campo de luchas todo el tiempo, y no es neutral, eso ténganlo en cuenta, porque, a ver, cuando uno dice enseño esto y no esto, no es nada neutral, ¿sí? Yo estoy tomando una decisión política en torno a eso. Yo si enseño una cosa y no enseño la otra, yo tomo una decisión, y esa decisión es sobre la base de una postura ideológica que tiene el docente. Entonces, tampoco es neutral, dice Alicia de Alba, ¿no? Todas las decisiones que yo tome en torno al currículum va a ser totalmente político, ideológico. Bueno, la Alicia de Alba es bastante simple. Por ahí hay una parte dentro de lo que es Alterman que es un poquito más árida, pero que yo se las quiero contar ahora para que no dejarlos solos. De todos modos, vamos a hacer una cosa. Hay algunas cosas que se van a poner medio ásperas cuando armen el trabajo, ¿sí? Así que si ustedes no entienden algo, me lo preguntan por el WhatsApp, que por el audio va a ser más fácil que yo les dé la explicación, ¿sí? Bueno, eventualmente si necesitáramos, yo les voy a pedir que adelanten para la clase que viene, entonces ustedes ahí en la clase como la de hoy, pueden preguntarme todas las consignas y si van bien pensándolo por ese lado,
porque tenemos que aprovechar estas clases para eso también. Alterman es primero la contextualizo, porque es una profesora de la Universidad Nacional de Córdoba, junto con Coria. Coria estuvo elaborando los diseños curriculares en su momento, elaboró los NAP, así que saben muchísimo de currículum las dos, y además Alterman es directora de escuela, directora de una escuela primaria entonces sabe muchísimo también de algunas cuestiones y sabe muchísimo de la práctica, que eso no es cosa menor. Ella plantea ahí que hay 3 sistemas de mensaje que dice Bernstein. Bernstein es un autor que es un sociólogo en realidad, viene del campo de la sociología, porque ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos dentro de una propuesta curricular como docentes y como alumnos, nos socializamos en esa propuesta curricular. Quiere decir, tomamos la forma de esa propuesta curricular, enseñamos consecuentemente con lo que dice el diseño curricular y formamos el tipo de sujeto que propone ese diseño curricular. Entonces nos socializamos dentro de esa propuesta curricular. Por eso es que toma al sociólogo Bernstein y dice, hay como 3 sistemas de mensaje en la educación, ¿no? El currículum, la pedagogía y la evaluación. Esos 3 pilares, dice él, hacen a lo que es el sistema educativo. El currículum, que marca lo que es válido enseñar, la pedagogía, cómo se tiene que enseñar eso, y la evaluación, qué es lo que se tiene que evaluar y cómo se tiene que evaluar. Por eso dice, el sistema educativo está vertebrado o de alguna manera cruzado por esos 3 sistemas de mensaje: currículum, pedagogía y evaluación. Y él toma particularmente un análisis bastante interesante respecto de cómo pueden ser los currículum. Él dice, los currículum pueden ser de 2 tipos, y eso es lo que yo quiero que vayan determinando cuando lean la propuesta curricular del nivel inicial. Pueden ser de 2 tipos, dice Bernstein, ¿no? Uno de tipo colección, así le llama a esa primera clasificación, uno de tipo colección, y en la segunda clasificación, el segundo tipo, es de tipo integrado, dice él. ¿Cuándo nosotros podemos decir que el currículum ese que estamos viendo es de tipo colección? Cuando vemos que los contenidos entre sí están fuertemente clasificados. Eso quiere decir, y delimitados. Quiere decir que, por ejemplo, entre matemática y lengua no hay ninguna conexión con ningún contenido. O sea, está fuertemente clasificada la disciplina en matemática, en lengua, en geografía, historia, así como lo conocen en la secundaria. Si hay un ejemplo de currículum colección, puede ser el de la secundaria, donde los contenidos están de alguna manera clasificados y muy, muy delimitados por las disciplinas. Esto se enseña en historia, esto en geografía, esto en matemática, esto en lengua. ¿Qué pasa con esos currículum? Es tan fuerte esa clasificación que fíjense que los docentes no pueden pensar una propuesta que sea integrada. El de matemática con el de lengua dice, no, porque nosotros no tenemos nada que ver, no podemos pensar algo juntos porque matemática es matemática, lengua es lengua. Los que más por ahí se acercan a hacer alguna propuesta integrada es geografía e historia, pero aún así les cuesta muchísimo al docente ponerse a pensar. ¿Pero por qué? Porque el currículum está fuertemente clasificado, quiere decir cerrado en esas disciplinas, con lo cual es muy difícil hacer una propuesta más integrada. Cuando hablamos de áreas, ustedes van a ver ahí en el currículum del nivel inicial, y ahí les tiro una pista para el análisis, yo me inclinaría a pensar, no les voy a dar la justificación, pero que el currículum de nivel inicial que nosotros vamos a estar mirando es de tipo integrado. ¿Por qué? Y acá una sola pista. Fíjense cómo están organizados los saberes. Primero que están planteados por saberes, no por contenidos conceptuales. Eso es una pista importante. Otra pista importante es que están organizados por áreas. Ustedes no van a ver ahí historia, matemática, lengua, geografía, ¿sí? Sino áreas integradas, con saberes que están integrados, ¿sí? Por ejemplo, el de ciencia y tecnología, ustedes van a ver saberes integrados de tecnología, de ciencias en general, de las ciencias en general, ¿sí?
en las ciencias naturales van a haber saberes integrados de física, de química, de biología. Entonces, ese tipo de currículum, Bernstein, este autor, y Alterman, para las claves que les da ahí para el análisis, podría pensarse que es de tipo integrado. ¿Por qué? Porque los límites entre los contenidos, en este caso, entre las materias que está pensando ese currículum, son difusos, quiere decir, son mínimos. En cambio, en un currículum como el de la escuela secundaria, los límites son rígidos y son fuertemente clasificados. Por otro lado, si pensamos las prácticas en el nivel inicial, volvemos a pensar que el nivel inicial tiene un tipo de currículum más integrado. ¿Por qué? Porque hay un principio que es el de globalización y articulación de contenidos, que es el que nos permite que nosotros trabajemos una unidad didáctica y pensemos los contenidos que estamos enseñando no en disciplinas específicas, sino en función de una problemática que queremos resolver. Bueno, eso nos da otra pista de que ese currículum es un currículum integrado. ¿Se me van siguiendo hasta acá? Les voy dando pistas porque es la resolución del parcial en realidad. Así que él dice que para mirar si es un currículum colección o clasificado o un currículum integrado, te tenés que fijar en dos cosas. Si los contenidos están fuertemente clasificados, o sea, fuertemente delimitados y cerrados, en este caso en disciplinas, o si están más abiertos en áreas, ¿sí?, o campos de conocimiento. Y por otro lado, la enmarcación. Si en las prácticas del docente, en ese cómo se va a enseñar, está fuertemente clasificado, o sea, el docente está enseñando por un lado matemática, por el otro geografía, por el otro historia, por el otro, y tiene espacios determinados para enseñar, y momentos y tiempos determinados, o es como en el nivel inicial, que es un currículum más de tipo integrado, donde nosotros no tenemos delimitado en tiempo cuándo vamos a enseñar cada disciplina. ¿Por qué? Porque tenemos un principio que se llama de globalización y articulación, donde los contenidos se ponen al servicio de una problemática a resolver, o de un proyecto, o de una unidad didáctica. Así que, inclínense para este lado del tipo integrado, pero piensen muy bien cuál es la justificación. Para eso hay que leerlo al currículum, hay que chusmearlo, ¿no? Para que ustedes se puedan dar algunos indicios, les puedan tener algunos indicios de por qué la justificación, por qué podría darse que es de tipo integrado y no colección. Por otro lado, hay otras que se llaman claves de selección, y Alterman dice, ¿en qué tipo de tradición está ese currículum? Y va a plantear tres tradiciones, una vocacional, una utilitaria y una académica. Si vamos a hacer un paralelo entre el currículum integrado y el currículum colección, y estas claves de selección, yo les diría que el currículum selección, clasificado o de tipo colección, tiene una tradición académica, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tradición académica tiene un lenguaje abstracto, mucho más científico, mucho más cerrado entre contenidos. La utilitaria, la tradición, no está tan claro, pero bueno, podríamos pensarla, a ver si buscamos algunas pistas ahí en el currículum, porque la utilitaria prioriza la enseñanza de habilidades básicas, como el cálculo matemático, el desarrollo de las habilidades motoras, pero por ahí, vayan por ahí, a ver si encuentran pistas en el currículum de este tipo de tradición más utilitaria. Y bueno, la vocacional, la pedagógica vocacional, que tiene que ver más con una perspectiva más crítica, más integrada del currículum. Entonces, ¿qué tenemos que buscar en el currículum? Pistas, a ver, ¿en qué tradición está el currículum? ¿Qué tipo de currículum es? Si colección, si integrado. Pero para eso hay que leerlo muy bien al currículum, porque hay que buscar muchas pistas de eso. Bueno, así que, y después la última clave que tiene ella para mirar el currículum, que es lo que yo les propongo ahí en el parcial, es la secuencia. Bueno, esto es fácil de ver, porque uno en
en el caso de las secuencias, ustedes van a ver que el currículum menciona una serie de saberes. Cuando menciona una serie de saberes, el currículum puede ir de lo más simple a lo más complejo, o de lo más complejo a lo más simple, o de lo más cercano a lo más lejano, o de lo más lejano a lo más cercano. Esos son criterios que toma quien hace el currículum para seleccionar esos contenidos. Bueno, ¿qué voy a enseñar primero? ¿Lo más fácil o lo más difícil? ¿Sí? Y ahí tienen que buscar pistas también. A ver, ¿cómo está planteado ese currículum? Está planteado con saberes desde los más fáciles a los más difíciles, desde lo más simple a lo más complejo, desde lo más complejo a lo más simple, desde lo más cercano a lo más lejano. ¿Cómo está planteado ese currículum? ¿Sí? Entonces, a ver, pasando al limpio. Primero, se tiene que leer muy bien el material teórico. Segundo, chusmear muy bien el currículum, para ver las pistas. Así que me parece que ahí tienen que profundizar. Tienen mucho tiempo para elaborarlo y me pueden ir consultando. La segunda parte de ese trabajo va a tener una defensa oral, que la van a hacer, si la hicieron con pares, las van a hacer de a pares. Si la hicieron individual, la van a hacer individual, a la defensa. Así que eso lo dejo que ustedes lo puedan determinar. Faltan aproximadamente 7 minutos. No sé si me quieren hacer alguna pregunta. Profe, Sí. yo no escuché la primera parte de la clase que habló del trabajo. Sí, ¿Cómo va a ser, perdón? ¿Me puede puede ser explicar de vuelta? individual o grupal de 2, hasta 2 Está. personas, ¿eh? Pero puede ser individual, si vos decidís hacerlo individual puede ser. Va a tener esa parte escrita que yo les puse, que eso es lo único que dije al inicio, que es el punto 1 es un marco teórico, que no puede superar la página y media, ¿sí? Por eso tiene que ser una síntesis de los autores, ponen lo más importante. Bueno. Y después una defensa oral que, bueno, que sobre la base de lo que trabajaron, o sea, yo les voy a ir preguntando cosas de lo que pusieron en el trabajo. Ah, listo. No me había quedado claro que era un escrito y un oral. Eso no sabía. Sí, tiene Perfecto. 2 partes. Listo. La parte escrita se va a entregar, acá me preguntan, el día ese que yo les fijé, que es el 18. Y la parte oral después la vamos a planificar una semana después. Igualmente ustedes ya van a tener leído el material, así que... Sí, ya tomé asistencia también, sí. Profe, y una pregunta que me quedó Sí. ahí en el texto. ¿Qué son las NAPs? Porque la verdad que lo Los NAP, marqué porque no sé. núcleos de SNAP. aprendizajes prioritarios. Es Ah, un diseño curricular que se hizo a nivel nacional en el 2000 y algo, 2003, 2004 me parece que son los NAP, núcleos de aprendizajes prioritarios. listo. No sabía lo que era y lo leí varias veces y no. Es un tipo de currículum también. Sí. Perfecto. De ahí salieron los currículum nuestros. Los provinciales salieron de los NAP. Como el NAP es más amplio, y de ahí salieron todos los jurisdiccionales, los de las provincias. Ajá. Bueno, si no tienen alguna otra pregunta, igualmente consultamos por WhatsApp, entonces, a partir de ahora, por cualquier duda. Y yo si no contesto ahí en el momento, contesto más tarde, pero contesto. Bueno, nos vemos. Estudien, lean. Nos vemos. Buena semana. Listo, profe. Gracias.